Espérenme. Vamos a ver una pequeña actividad o guía, ¿cierto? Para finalizar, por fin, ¿cierto? Lo que son las fracciones, ¿ya? Con sus compañeros el otro día, ayer en realidad, ayer cuando tuvimos clases presenciales, repasamos un poquito en general lo de las fracciones, hicimos una actividad, y también repasamos o conocimos, ¿cierto? Lo que era la equivalencia de fracciones. ¿Ya? Y que yo les mandé una tareita ahí para que pudieran hacerla, ¿sí? Recuerden que una equivalencia de fracciones, chiquillos, tiene que ver con una comparación de dos fracciones y la importancia es que ocupan, digamos, la parte pintada ocupa los mismos espacios, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar acá un ejemplo y vamos a ir contestando. Dice así, identificando fracciones equivalentes. En cada fila encierra en una cuerda, bueno, encerrar, ¿cierto? Las dos fracciones que son equivalentes. Acá, de estas tres, hay dos que son equivalentes. Independiente de que sus números sean diferentes, ocupan el mismo espacio, ¿ya? Puede que una esté dividida en más partes y otra esté dividida en menos partes, pero ocupan la misma parte coloreada. Entonces les pregunto yo, en esta de acá, 1, 2, 3, ¿cuál de estas son equivalentes? La 1, la 2, la 3, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3. ¿Lucas? Donde ayer lo vi ya lo tengo claro que es la número 1 de la número 2. Perfecto, podemos decir, bueno, lo voy a anotar. Y también serían todas equivalentes si se eliminaran 3 del tercero. Exactamente, pero como no se eliminó, no es equivalente. Ya, espérenme, déjenme anotarlo. Entonces tenemos acá, esta es equivalente con la de acá. ¿Por qué son equivalentes? Porque fíjense que ocupan el mismo cuadradito. Como bien dijo Lucas, esta no es equivalente porque ocupa más de uno. Si ocupara solo ese que marqué, estaría bien, pero no, solamente ocupa esos tres. ¿Ya? Súper, súper Lucas, muy bien. La siguiente, creo que la Antonella tenía la manito arriba, la Anto. Espérenme. ¿Sí? Antonella, ya. Antonella, que siempre me manda todas las tareas. Felicitaciones, muy bien. Ya, mi niña, ahí sí puede activar el micrófono. Antonella, ahí está, ahí sí. Es que recién estaba buscando la primera, entonces ahora voy a buscar la segunda. Ya, ¿en esta? Sí. Ya. Un dato para usted. Puede que estas estén separadas así, pintados, y muevo esto para acá, igual me sirve. Ya la encontré. Ya, ¿cuáles serían? La primera y la tercera. Muy bien, excelente, muy bien, Anton, súper. ¿Por qué la tercera, chiquillos? Porque si usted se fija, claro, están pintados separados, pero si yo este cuadradito que está acá lo muevo hacia acá, me va a quedar igual que esta, ¿sí? Es lo mismo que hacer esto, voy a dibujar. Es lo mismo que hacer esto que voy a hacer a continuación. Está dividido en 4, ¿cierto? Y en vez de pintarlas una allá y otra acá, voy a pintar las dos abajo. Y si me fijo, es lo mismo que la de acá. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Quién me puede decir cuáles son las fracciones equivalentes de esta que está acá abajo? ¿Quién me puede decir? ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiera hablar? Almendra, ya. Después Lucas. Almendra, que Tía, no estoy tan segura, pero creo que es la de abajo es la 2 con la 3. Muy bien, excelente Almendra, perfecto, muy bien mi niña. Tiene que estar 100% segura porque está correcto. ¿Cuáles son equivalentes en esta? Un cuarto, ¿cierto? Porque fíjense que se pinta eso, y 2 octavos.
que si lo hacemos encajar esta en la otra, vamos a ver que ocupan el mismo espacio. Perfecto. Y la última, ¿la quiere responder el Lucas? Lucas, ¿no te veo? ¿Sí? Ya. Lucas. Ahí te di el audio, creo. Sí. Me lo dio 2 veces, ¿sabes? Me emocioné. Ya. ¿Cuáles serían equivalentes de estas tres? De forma así y así, obviamente es la 1 con la 2 de 1/5 y 2. ¿Y 2 cuánto se llama? Decimos. Mos. Perfecto. Muy bien, Luquitas. 1/5 y 2/10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que ocupan el mismo espacio, ¿ya? En la 2/5 ya no sería equivalente porque fíjense que ocupa un espacio más y obviamente es diferente, ¿ya? Eso es tan sencillo como comparar fracciones equivalentes, chiquillos, ¿ya? Las que ocupan el mismo espacio. Al igual que lo hicimos en la actividad que yo les envié, ¿cierto? Que era acerca de las fracciones equivalentes según la regleta fraccionaria, ¿ya? Que en realidad todas las que yo mandé eran equivalentes. Yo podía mezclar, por ejemplo, el entero con los tercios, con los cuartos, etcétera, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir directamente a lo que nos corresponde en la clase de hoy. Ya, eso era un último repaso, ¿cierto? Y aplicación de lo que hemos estado viendo de fracciones. Hoy día vamos a cambiar un poco del contenido, ¿cierto? Porque vamos a ver si las unidades de medida de la masa, ¿ya? Lo más probable es que las conozcan ya, pero las vamos a practicar ahora con más detalle, ¿ya? Vamos a ver entonces las unidades de la masa y de peso, ¿sí? El objetivo es conocer las principales características de las unidades de medida de masa y peso y cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Primera pregunta, atención. ¿El concepto masa y peso son lo mismo o no son lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Ya, Alonso me dice que no. Ya, perfecto. ¿Qué más dice? ¿Lucas dice que sí o quiere hablar? ¿Que no? Ya, ven, vamos a dar la palabra. El Amaru dice que no, perfecto. ¿Lucas? Como que el peso es todo lo que pesamos y la grasa es ¿Ya? ¿Y la masa? la masa es todo lo que tenemos en el cuerpo, así que efectivamente creo que sí. Ya, vamos a ver de ahí. Igual tú dijiste dos definiciones buenas y que ahí hay una diferencia. No sé si se dan cuenta que la diferencia es la siguiente. Vamos a ver. Moment, please. Vamos a ver, chiquillos, que primero que todo, todos los cuerpos que nos rodean, ¿cierto? Están compuestos por propiedades, por masa, ¿cierto? Y tienen un tamaño determinado. Pero si ustedes se fijan, todos estos cuerpos, por ejemplo, que yo les puse acá, no son todos iguales en tamaño y en masa. Porque la masa, chiquillos, es lo que da el volumen del cuerpo. Y el peso es cuando yo, por ejemplo, tomo y digo, este es más pesado que el otro. ¿Por qué? Mientras más masa tenga un objeto, es decir, estoy diciendo que es grande, ¿cierto? Mientras más grande sea un objeto, más peso va a tener, ¿sí? Mientras más pequeñito sea un objeto, es decir, mientras menos masas tenga un objeto, menos peso va a tener. Por lo tanto, podemos decir, chiquillos, que la masa y peso no son los mismos conceptos, ¿sí? Se utilizan para calcular distintas situaciones, ¿sí? Pero no son lo mismo, son conceptos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la masa? Yo les puse acá que la masa es la cantidad de material que tienen los objetos, ¿sí? Por ejemplo, la masa de nuestro cuerpo, supongamos, no sé, o la de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, 30 kilogramos. La masa son 30 kilogramos, ¿sí? Porque después cuando uno lo ve en el peso es exactamente lo que eso nos menciona, ¿ya? Lucas.
no había entendido por cómo se decía y ya comprendí como, por ejemplo, tal vez esto se vea muy pequeño, pero tal vez pese mucho y efectivamente no pesa casi nada esto. No sé. Exacto. ¿Y por qué no pesa casi nada? Porque no tiene mucha masa, es chiquitito. El volumen que tiene es pequeñito. Por ejemplo, si tú tomas eso en la mano y tratas de tomar un auto, ¿podrías tomar un auto en la mano? O sea, usted con la definición de que no era lo mismo, yo lo entendí muy bien de que era lo mismo, aunque dijo que no lo era. ¿Cómo? A ver, ¿cómo de nuevo, de nuevo? Con la definición que usted no dijo que no era lo mismo, al final explicó que sí era lo mismo, pero es como que después dijo que no era lo mismo. No, pues no es lo mismo. Po. Lo que le estoy tratando de explicar es que un cuerpo posee masa y peso. Ahí sí, están Sí. intercaladas, masa y peso. Pero un cuerpo tiene una masa que En cuanto a más masa, más peso tiene y entonces eso dice que dice que van en concordancia. Es como decir, si esto tiene más, por lo tanto el otro sube. Mire, tenemos, por ejemplo, dos indicadores, masa, peso. Si la masa sube, el peso sube. Si la masa baja, el peso baja. ¿Ya? Sí, pues, Son dos factores que no son lo mismo porque miden cosas distintas, pero siempre están juntos. Y cuando están juntos, si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Pero son dos cosas distintas. ¿Ya? Eso sí, ahí sí. aunque igual mi mamá tiene un cojín así grandote y no pesa para nada. Claro. Y de hecho, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿un kilo de plumas es lo mismo que un kilo de pan? ¿En masa o en peso? Ya, ahí veo un sí, por ahí veo un no. Ya, a ver, Amaru, cuéntenos, ¿qué es lo que opina usted acerca de eso? Si una pluma no pesa nada, todas las plumas tampoco deberían pesar nada, es decir, como que no, como que en masa nomás, pero en total no pesaría nada. Ya, perfecto. Y ahí yo puedo decir otra cosa, chiquillos, que, a ver, pero voy a dar la palabra al Benjamín Venegas. Benja, dígame. Puede haber la mayor cantidad, pero pesa lo mismo. Ya, perfecto, súper. Y de ahí ahora les voy a dar la palabra al Almendra y voy a traducir bien para que quede más claro lo que dijo el Benja, que está correctísimo. Dijo algo súper importante. Almendra, Tía, es que me puede cambiar el nombre. en eso mismito estoy. Ya, perfecto. Florencia. Flo, dígame. Ay, se mutió. Flo, ¿él está dando el audio? Profe, pregunta es que estamos hablando con, es que me acabo de conectar recién y ¿Ya? Florencia. No. Ahora sí, chiquillo, lo que pasa es que se había ido el internet. Ahora sí, ahora sí. Florencia, lo que alcancé a escuchar que estaba diciendo es que partimos en la clase viendo una actividad de equivalencia de fracciones, que fue lo último que vimos en matemáticas, y ahora estamos viendo algo distinto que era conocer el concepto de peso y masa.
¿ya? Partimos diciendo que son dos conceptos diferentes, que no aluden a lo mismo, pero sí se utilizan o van siempre de la manito, digamos. Siempre van las dos juntas, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que yo les preguntaba si un kilo de pluma, ¿cierto?, masa lo mismo que un kilo de pan, ¿ya? La respuesta es que con respecto a la masa y al peso hay diferencias, ¿ya? Porque lo primero que tenemos que saber que con respecto a la masa son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque obviamente la masa del pan, ¿cierto?, no es la misma que la masa de las plumas. ¿Pero en qué son iguales? En el peso. ¿Por qué? Porque ambas, independientes de su estructura, son 1 kilo. Eso es lo que quería decir, lo que quiso decir el compañero, el Benja, ¿cierto? Es lo mismo, pero no es igual, ¿ya? Si nos preguntamos si son lo mismo en peso, sí son lo mismo en peso, porque ambos son 1 kilo. Y si preguntamos si son la misma masa, no es la misma masa, ¿ya? Porque, por ejemplo, en las plumas, para llegar al kilo, para 1 kilo, voy a tener que utilizar una bolsa gigante de plumas. Y para llegar al kilo de pan, lo más probable es que utilice 3 pan chiquititos, ¿ya? La masa es diferente, ¿sí? Entonces, resumiendo, siempre que yo compare dos cosas, por ejemplo, 1 kilo de pan con 1 kilo de pluma, o 1 kilo de palta con 1 kilo no sé, de tornillos, siempre voy a decir que el peso es el mismo, porque siempre va a ser 1 kilo, pero lo que cambia es la masa. La masa de cada objeto es diferente porque son diferentes objetos, ¿ya? Amaru. Amaru. No es lo mismo que el pan porque si una pluma no pesa nada, aunque agregues 1 kilo de plumas, seguiría pesando lo mismo. Claro, en cuanto al peso, pero en la masa, como tú bien dices, no tiene mucha masa porque es livianito. Y ahí está la diferencia. La masa es diferente. La masa de las plumas es diferente a la del pan. Porque para llegar al kilo, en las plumas yo necesito muchas plumas, muchas, porque su masa es muy pequeñita, ¿cierto? Pero si yo comparo 1 kilo de pluma y 1 kilo de pan, estoy hablando del mismo peso, porque ambos son 1 kilo, ¿sí? Lo que cambia es la masa de lo que está hecho cada uno, ¿sí? Porque yo les decía, para el pan yo necesito probablemente unos 3 panes y llego al kilo. En cambio, para las plumas quizás voy a necesitar 1000 plumas, 100.000 plumas para llegar al kilo. Ahí es donde está la diferencia. Por eso yo les digo que no es lo mismo el concepto de masa y de peso, ¿sí? Por ejemplo, la masa es de qué está hecho, y el peso tiene que ver, chiquillos, y aquí vamos a mezclarlo un poquito con ciencia incluso, con la gravedad de la Tierra que atrae a los cuerpos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si con ustedes lo he hablado, pero la Tierra tiene un centro de gravedad, que es como una energía que hace que tira hacia abajo todos los cuerpos. En simples palabras, nuestros cuerpos, ¿cierto? Todo lo que yo veo a mi alrededor no está flotando principalmente por la gravedad de la Tierra, y eso es el peso, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende que son conceptos distintos? ¿Sí? Ya. Lucas. Lucas. Quería decir algo, pero ya se me olvidó con todos los... Ya. Bueno, ahí vamos a tratar de que se acuerde. Si se acuerda, nos menciona, ¿ya? Entonces, sigamos. Bueno, aquí esto yo les, ¿cómo se llama? Les comentaba el ejemplo, ¿ya? Si dos objetos tienen un tamaño parecido y son de material distintos, resultará difícil saber cuál de ellos tiene más masa. Por esta razón, lo más indicado es determinar la masa en una balanza. ¿Y en qué se mide la masa? En una balanza. Ya, recuerden eso. Balanza es lo que mide la masa. ¿Ya? Entonces, la unidad más utilizada para medir la masa son los kilogramos, ¿sí? Los kilogramos, que
por lo general vamos a utilizarlo así, ¿ya? La masa de un cuerpo, fíjense, no depende de su forma, ya que podemos tener dos cuerpos de diferente forma, pero no de igual masa. Fíjense, aquí está el ejemplo que yo les decía. Acá yo tengo 1 kilo de tuercas y tengo 1 kilo de plumas. Ambos son 1 kilo, fíjense, están igualados, ambos son 1 kilo. Pero la masa de este es diferente a la de acá, porque aquí yo necesito más masa, porque las características de la pluma son así. Y acá necesito menos masa porque son las características de la tuerca, ¿ya? Entonces, para volver a que nos quede más clarito todavía, lo que va a variar es la masa del objeto, porque puede ser de cualquier tipo de objeto, o sea, pluma, cartón, plástico, etc. Pero lo que siempre va a ser igual es el peso. Si yo lo comparo, por ejemplo, 1 kilo de plumas es igual a 1 kilo de tuercas. Pesan lo mismo, pero no masan igual, porque tienen distinta masa, ¿ya? Como les decía, la balanza se utiliza, chiquillos, para medir la masa de los objetos, y es importante conocer su instrumento. Este es el instrumento principal de medición de la masa, ¿ya? Volumen, nos vamos con un concepto diferente, pero que también tiene relación con la masa y el peso, ¿ya? El volumen, chiquillos, tiene que ver con el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, todos nosotros, los seres humanos, y los objetos que nos rodean tienen volumen. Por ejemplo, en este momento yo estoy en una mini salita, ¿cierto?, ocupando un volumen determinado, ¿ya? Y cualquier objeto tiene un volumen que es determinado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unidad, chiquillos, que se utiliza para el volumen? Para medir el volumen tenemos acá que es el decímetro cúbico, ya en el caso de los líquidos, o el metro cúbico. Por lo general es una letra, ¿cierto? Y se le agrega un 3 arriba, de esta forma, ¿sí? No lo vamos a aplicar mucho, lo importante de ahora es que ustedes comprendan, ¿cierto?, el concepto, ¿sí? El concepto masa, peso y volumen, ¿ya? Entonces nos vamos con, les voy a mostrar ahora un video, ¿sí?, de lo que hemos estado hablando. Y después de eso vamos a hacer un ejercicio. Entonces, un momentito. Acá está. Entonces, compartir sonido. Ya. Que cuando está en determinada altura. El peso de los cuerpos se mide con un aparato llamado dinamómetro. Ahora pasemos a ver las fórmulas sobre la masa y el peso. Ya, esto no lo vamos a ver porque obviamente nosotros no vamos a utilizar fórmulas para calcular peso y masa, ¿ya? Recuerden que probablemente si nosotros algún día vamos a otro planeta, ¿cierto? Vamos a la luna, lo más probable es que nuestro peso sí cambie, pero no nuestra masa. Probablemente acá, en el planeta Tierra, su masa sean, por ejemplo, 30 kilogramos. El peso va a ser distinto acá en la Tierra porque se realiza como una multiplicación, ¿cierto?, con lo que vale la gravedad
acá la Tierra, que es 9.8. Pero la gravedad de la Luna es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque tiene menos gravedad que la Tierra. 0,5 es la gravedad de la Luna. Por lo tanto, y si lo decimos en palabras más simples, si usted va a la Luna y se para en la Luna, probablemente su peso es distinto. O sea, usted es más liviano en la Luna, es más flaco, en palabras simples. Pero en estructura va a seguir siendo el mismo. Lo que va a variar es el peso. ¿Sí? Entonces, espérenme. Ay, no había visto el chat, chiquillos, perdón. Vamos con lo último que nos queda acá. Entonces, cambiamos acá. Bueno, yo les había hablado de las unidades de medida, ¿cierto? La más principal y la más importante, que es el kilogramo, ¿cierto? Y importante, espera un poquito, Lucas, importante que aparte del kilogramo tenemos otras más. La más conocida también es el gramo, ¿ya? Pero fíjense, estas son las unidades de medida de la masa, ¿ya? Y va desde la más grande hasta la más pequeña. Tenemos los kilogramos, que son 1000 gramos, los hectogramos son 100 gramos, el decagramo, que son 10 gramos, tenemos el gramo, que equivale a 1 gramo, ¿sí? Y acá las unidades más pequeñas, decígramo, que son 0,1 gramo, centígramo, 0,01, y miligramo, 0,01. ¿Sí? Se fijan, va desde lo más grande hasta lo más pequeño. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es esto que está aquí, que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. ¿Ya? Y para ir finalizando vamos a hacer esta actividad, pero espérenme. Antonella y Agustín, díganme. Tía, no se le escucha. ¿No se escucha? No. No sé si... Tía, que no sabemos si es problema de nosotros o qué, porque estaba bien, se escuchaba bien y ahora no se escucha casi nada. Ah, ya, a ver, espérenme. Déjenme ver si es por esto. ¿Ahora me escuchan los demás? ¿Sí? Ya. Si no me escuchan, a ver, espérenme, le voy a dar el audio. ¿Me escuchan ahora? Bajito. Ah, ya, lo más probable es que sea problema del audio de ustedes, porque acá a los chiquillos me dicen que se les escucha fuerte, ¿ya? Quizás sea el volumen del computador de ustedes o de donde estén conectados, ¿ya? Ah, espérenme. A ver. ¿Me escuchan bien, chiquillos, o se escucha despacio? ¿Se escucha fuerte? Ya. Sí, debe ser un problema en el computador de los chiquillos, ¿ya? Voy al tiro contigo, Lucas. Lucas José, dígame. Lucas José González Rodríguez. Dígame, Lucas José. Que por lo que dijo significa que, bueno, por ejemplo, tengo 999.000 lápices y una pluma, y 999.000 plumas y un lápiz. Significa que aunque sea lo mismo va a pesar distinto. Claro, el peso es lo mismo. Ambos son... La cantidad es distinta. La cantidad es distinta y así es como que un lado la cantidad igual distinta por el otro lado, y el otro que la cantidad es distinto. Exactamente. Cuando son distintos, ahí muy buena la explicación gráfica. Sí, pues cuando son distintos pesos, obviamente la balanza va así, porque no es lo mismo pesar 100 kilos de algo con 80 kilos de otra cosa. Obviamente el 100 va a ir hacia arriba, ¿ya? Amaru.
como, esto es como una pluma, ¿sería lo mismo que una hoja? Habría que pesarlo. No te puedo decir porque son masas diferentes, son distintos objetos. Probablemente sí, porque son livianitas las dos, pero a lo que yo voy, que si yo quiero hacer comparaciones de, por ejemplo, 1 kilo de pluma y 1 kilo de hojas, el peso va a ser lo mismo, las dos va a ser lo mismo, porque ambos van a pesar, ¿cierto? 1 kilo. La diferencia es que probablemente quizá agregue más hojas o agregue más plumas, porque la masa es distinta, porque puede que la pluma sea un poquito más liviana, ¿cierto?, que las hojas. Ya, por ejemplo, yo agrego 10 plumas para el kilo y 8 hojas para el kilo. Ahí ya hay una diferencia, pero esa es la masa. El peso siempre va a ser 1 kilogramo, ¿ya? Siempre va a ser 1 kilo, ¿ya? Florencia. Florencia. Por ejemplo, como un lápiz y 100 plumas. Ya, algo así. perfecto. ¿Sí? Si uno las pesa y ambas pesan lo mismo, está correcto. Aunque hayan 100 plumas, si esas 100 plumas llegan al peso del lápiz, ¿sí?, a lo que pesa el lápiz, se puede hacer una comparación y decir que es lo mismo. La diferencia es que utilizaste más plumas que lápices para poder igualarlas, las dos cantidades, ¿ya? Lo que cambia es la masa, de qué está compuesto, porque necesito muchas plumas para llegar a igualarlo con un lápiz, ¿ya? Súper. Con Lucas y mostramos lo último, ¿ya? Quería desmutearme otra vez para decir algo que se me olvidó decir, Dígalo. que no hemos mandado las tareas, como por ejemplo esta, pero la hicimos ya ayer. Ya, mi niño. Si como Lucas la tiene lista, Así es porque quise hacerlo simétrico. ya. Pero recuerde que si las tienen listas, me las mandan directamente al WhatsApp, ¿ya? Ahí yo las puedo ir revisando. Por ejemplo, siempre me llegan las tareas de la Antonella Arangui, así que la felicito nuevamente. Siempre me llegan las tareas. Así que, y espero que me lleguen de todos también, ¿ya? No son con nota, pero es importante que las hagan y también es importante que me las manden para yo ir mirando, ¿cierto? Y poder ver qué cosas les cuesta más, ¿cierto? Y poder ir retroalimentándolo, viendo aquí en la clase, ¿ya? Ya, espéreme, ya voy. Isaac, dígame. Isaac. Si quiero pesar un árbol, ¿cómo se pesa? Tendrías que sacarlo de ahí, moverlo y colocarlo en un dinamómetro. Que dije, porque si quiero pesar un árbol, ¿cómo va a caer en una balanza? Claro, deben existir balanzas gigantes para cosas gigantes. Pero si quieres pesar es en dinamómetro. Si quieres masar, saber cuánto es la masa, es en balanza. Acuérdense que son distintos conceptos. ¿Ya? Almendra, tenía la manito arriba. Almendra. Tía, yo la tarea se la enseñé ayer. Ah, sí, no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Sigamos con lo último porque ya estamos casi en la hora. Entonces, ¿se ve la pantalla ahí, chiquillos? ¿Sí? Ya. Dice así, vamos a contestar. Tenemos 3 ejemplos. El kilo es la unidad principal de la masa, es decir, 1 kilo son 100 gramos. Perfecto. La mitad de 1 kilo es 500 gramos, ¿sí? Es decir, la mitad de 1000. La cuarta parte de 1 kilo, 1/4 de kilo es 250. La cuarta parte, es decir, es la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de 500 es 250. Preguntas. ¿Cuántos medios, es decir, cuántas mitades contienen el kilo? 1 kilo contiene ¿cuántas mitades? Recuerden que una mitad es 500. Y 1 kilo tiene 1000. Si yo veo en el 1000, puedo decir que la mitad es 500.
¿Cuántas mitades tiene? 2. ¿Por qué tiene 2? Porque tengo un 500 acá y otro acá. Si yo sumo los dos 500 me da 1000. ¿Sí? Perfecto, ahí me habían dicho 2. Perfecto. 1 kilo contiene 2 medios kilos. ¿Sí? 3 kilos. ¿Cuántos medios contienen? 3 kilos. ¿Cuántos medios contienen? Si en 1 kilo habían 2, en 3, ¿cuántos serían, Amaru? Serían 6. Perfecto, súper, súper, súper. Serían 6 medios contienen 3 kilos. Es decir, si yo lo graficara, puedo escribir 6 veces 500 gramos, ¿cierto? Y eso equivale a 3 kilos, ¿ya? Perfecto. Moment, please. Ah, y Alonso también me había dicho 6, súper. Ya, chiquillos, esta la voy a dejar tarea para la casa porque ya estamos en la hora, ¿sí? Ay, espérenme. Ahí sí. Quedaban 2 preguntas solamente. Me despido porque ya estoy justo en la hora y tiene que conectarse otro.